mucho gusto, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, gracias. Todo bien, por suerte. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la compensación económica justamente en el divorcio, que también corresponde para el concubinato, ¿no? Exactamente, sí, es una figura quizás para muchos nueva, pero la realidad es que existe desde el 2015 ya. No hace tantos años igual. No hace tantos años igual, pero bueno, cada vez van pasando más años y es importante seguir hablando, ¿no?, de estas figuras que no tienen nada que ver con la cuota de alimentos, que no tienen nada que ver con la división de bienes, eso también hay que decirlo. Es una figura que se crea a partir de ver la necesidad, como en todas las leyes en Argentina, cuando uno, o las leyes en el mundo, ante una necesidad debe surgir una ley, y surge como consecuencia de muchos matrimonios o uniones. Esta es la mayor novedad, digamos, que no solamente se puede solicitar cuando uno está casado, sino también cuando deja de convivir con alguien. Esa es la mayor novedad, porque visibiliza otro tipo de familia, no solamente el matrimonio. Pero bueno, surge ante la necesidad que de muchas mujeres, en este caso es lo que se veía, o por lo menos quienes presentaron este proyecto que ahora ya es ley, donde se solicita que aquellas mujeres que dejaban su propio proyecto personal de vida ante un divorcio quedaban prácticamente en la calle. Entonces, claro, desamparadas. Exactamente, desamparados, sin tener nuevas condiciones laborales y con una edad quizás hasta ya más avanzada. Al ver esas implicancias que realmente son un detrimento económico, bueno, muchas legisladoras plantearon esta posibilidad. Pero perdón, doctora, buen día. Hoy la piden todos, hombres y mujeres. Disculpe, porque si no se me va largo después. Sí. Para preguntar en el hilo, ¿no? Tiene que tener la relación una cantidad de años, es decir, si uno tiene una relación de un año, tampoco da para una renta por 10, por 15 o por 20, o algún bien, algún inmueble, algo que quiera compartir la persona, en este caso el hombre, si se quiere, en la relación, ¿no? Exacto. Sí. ¿Se comprende eso? Sí, Darío, lo que vos decís es así porque se tiene que comprobar que hay un detrimento económico. Porque usted dice divorcio, la palabra divorcio, ¿qué comprende divorcio? ¿Tengo que estar casado para divorciarme o no importa? Exacto. Una...? Ajá. Sí, en realidad la compensación económica, como recién decía Gonzalo, se puede pedir en los dos casos. Tengo que estar casado y querer divorciarme, y en esa oportunidad de hablar todos los temas que tienen que ver con el divorcio, allí también introducir la compensación económica, o aquellos que están conviviendo. Esa es la gran novedad. Antes el código no hablaba de los concubinos, no existían, no tenían derechos. Hoy este es uno de los derechos que tienen de pedirlo. Pero es muy importante lo que usted dice, porque la compensación, para pedirla tenemos que poder probarla. ¿Probar qué? Probar que producto de esa separación, yo dejé de hacer una actividad, yo dejé algo que me produce hoy ni un hablar si es una profesión, económico. ¿no? Es raro también. Exacto, Hay ni muy hablar. pocas mujeres que son profesionales que no trabajan después, ¿no? Pero En puede nuestra darse. ciudad sucede mucho, por ejemplo, ¿no? Yo que estoy aquí en Crespo, que es, bueno, una ciudad chica, pero que vemos también un poco de todos los casos, sí, pasa mucho. Mujeres que deciden directamente guardar su profesión o su oficio para dedicarse a la crianza de los hijos. Claro, a la crianza de los hijos, Exactamente. claro. Y esto tiene que ver un poco con este nuevo paradigma que hay desde el nuevo código, en que todo cuidado del hogar ahora tiene un valor económico. Usted lo ha dicho también en el inicio de la nota, que no tiene nada que ver con si es casado, tendrá que pasarle, si está con hijos, no, si se quedan, bueno, pasarle por los hijos, no tiene nada que ver esto. No tiene nada que ver con la cuota de alimentos, porque la cuota de alimentos es para los hijos. También puede ser entre los esposos, pero mayormente se arregla de otra manera. Los alimentos son generalmente solo para los hijos. No tiene nada que ver con la división de bienes, porque en la división de bienes puede suceder que uno pone bienes propios para comprar bienes en común, que luego son de la familia. Es lo típico que ocurre cuando recibo una herencia y ese dinero lo coloco en una inversión que va a ser para la familia. Eso sucede mucho. Eso es división de bienes. Pero la compensación económica es algo totalmente distinto. ¿Cómo se evalúa eso? ¿Cómo se sopesa? ¿Cómo se balancea? ¿Cómo se estudia?
Bueno, ahí tenemos un pequeño problema con el micrófono. Bien, ¿De cuánto no hay problema. es esta compensación? O sea, ¿es una cifra fija o varía según el caso? Bien, es importante lo que planteas, Gonzalo, porque para cada caso nosotros tenemos que pensar que es un objeto de estudio, digamos, cada familia en particular. Claro. Para pedir la compensación primero se debe probar, por eso es que cada uno ante la situación de separación o divorcio, pedir el asesoramiento legal a ver Claro, si eso es corresponde. fundamental. Exacto. ¿Y cómo a ver se si prueba? ¿Con algún corresponde. papel o simplemente la palabra de la otra persona? Bueno, comprobar, digamos, la convivencia o el Ajá. matrimonio es muy fácil de comprobarlo, se puede comprobar con testigos en uno y con el otro con el acta de matrimonio. Bien. Pero la compensación económica, para comprobarla, tenemos que comprobar efectivamente que la persona que lo está pidiendo tiene una disminución económica por el hecho de haberse separado. Es decir, me separo y ahora estoy peor que cuando estaba casada. Lo que tiene que suceder es que a la separación o al divorcio, ambos tienen que salir con la misma foto, es decir, ambos tienen que salir en equidad de condiciones. Si Claro. por alguna situación, obviamente sacando la situación propia, muchos traen una situación personal económica mucho más ventajosa que el otro, eso no tiene nada que ver. Eso sí, obviamente son bienes propios, corresponde a otra historia, ¿no? Pero si en el matrimonio alguno de los dos, a causa del matrimonio, se ve beneficiado y entonces en el divorcio alguno de los dos encuentra una disminución económica, entonces ahí puede pedir Claro, compensación a económica. eso apuntaba, doctora, que era esto, ¿no? Supóngase que haya sido docente, por así decirlo, ¿no? Y que dejó 4, 5, 10, 8 años y se divorcia. Sí. Ella puede pedir algo similar a un sueldo mensual por esa profesión que ella dejó de ejercer, o no. Se pide, después se da, se evalúa, porque también tenemos que ver la condición del cónyuge en este caso, ¿no? Exactamente, ¿Qué ingreso tiene? Ahora, se tiene un ingreso importante, si puede cobrar, no sé, lo que cobra un docente, no sé si es retroactivo eso o es a partir del momento. Es a partir del momento. A veces mentalmente lo llevamos un poco a lo que es la cuota alimentaria, Sí. ¿no? Y no tiene nada que ver. La compensación se solicita por una única vez y el pedido de compensación, ahora cómo lo van a resolver las partes, puede ser de múltiples formas, obviamente, como todo tema familiar, o lo pueden resolver las partes o se puede judicializar. Siempre, entre paréntesis, sugiero que en estos temas lo Entre puedan las partes. hablar las partes. Les sale muchísimo más económico en todos los sentidos, emocional, en el dinero, en todo. Pero eso específicamente va a depender de la situación específica de la pareja. No es lo mismo, como usted planteaba, una pareja que, no sé, estuvo 3 años casados y los bienes que tienen o son ningunos o es algo que ha sido producto del trabajo de los dos y quiere una compensación económica porque cuando me estaba por casar iba a instalar una peluquería y no lo hice. Y bueno, ahí vamos a entrar en un debate a ver si realmente, efectivamente fue un detrimento económico, fue o no existió ese detrimento. O sea, cada situación hay que plantearla específicamente. Va a depender mucho de la buena fe del otro lado para llegar a un buen acuerdo, por supuesto, pero cada caso habrá que analizarlo. Cuando las partes no se ponen de acuerdo, ahí es donde se Pero judicializa. reitero, siempre y cuando la otra parte pueda. Porque si hay alguien que está trabajando en relación de dependencia y que tiene un sueldo de los sueldos que hay en la Argentina, que no alcanza, claro. se complica, ¿no? Lo que pasa es que no siempre es a través de dinero. La compensación se puede pedir en dinero, en bienes o en otras situaciones concretas. Todas las situaciones familiares cambian totalmente. Y aparte, no siempre, justamente por eso estamos los abogados, ¿no? Cuando uno solicita algo del otro lado, no siempre el otro cree estar en condiciones de poder cumplirlo. Siempre que hay un derecho, entonces del otro lado hay una obligación. Sí, sí. Va a depender del caso particular. Pero qué bien puede tener alguien que tiene un sueldo normal en la Argentina, qué bien puede tener, ¿no? Seguro, depende de cuál sea el pedido de compensación económica, va a depender cómo lo vamos a arreglar con la otra parte para que la otra parte lo pueda cumplir y también ver cuáles son las defensas que tiene la otra parte. Si existe un derecho de compensación económica, va a tener que cumplirle de alguna manera. Cuando alguien en ese caso, suponga trabaja solamente él en la relación, tiene un trabajo de un sueldo de los que habitualmente en la Argentina, que nunca alcanza, 80, Periodista, 90 mil pongámosle. pesos.
No, bueno, pero Bueno, de un otro docente, ejemplo, de un policía, y hay una casa en cuestión. Sí. Yo capaz me estoy ampliando, me estoy yendo un poquito. La parte que se divorcia o que se va a ir de la casa, llámese el hombre o a veces se va la mujer, porque a veces pasa Sí. con los hijos. ¿Puede pedir que esa casa se venda, por ejemplo, o no? Va a depender de quién quedó con los hijos. Sí. Y todo va a depender del asesoramiento legal, Darío, porque he visto de todo, ¿sí? O sea, la ley establece que quienes pueden pedir quedarse con la casa, pueden pedir, o sea, que el que no lo pide, ahí es donde está el tema, ¿sí? Pueden pedir quedarse con la atribución del hogar, así es como se llama, quienes quedan con los hijos. Ese va a ser el padre o madre que va a poder quedarse en el hogar familiar. Doctora, ¿y esto ya empezó a regir, esto que estamos hablando? Sí, por supuesto, desde el 2015 y hay bien. múltiples pedidos de Y compensación hay económica. gente que no lo sabe, quizás. No, hay gente que no lo sabe, sobre todo porque les comento que para esto hay un tiempo, o sea, si vos te enterás recién ahora que podías pedir ¿Ya pasó, compensación expiró? económica y te divorciaste hace años, no se puede. ¿Cuál es el tiempo? Es a partir de la sentencia de divorcio, 6 meses. Perfecto. 6 meses Medio es año. el único tiempo. ¿Y cuánto tiempo a partir de que se hace conocer esto y que empieza la compensación? Vamos a suponer que llegan a un buen Sí. acuerdo y decir, bueno, esto te va a tocar. Vamos a hablar de dinero, yo voy a hablar de cierta Bueno, suma. bien. ¿Cuánto tiempo es? Desde que uno lo solicita Sí. hasta que empieza a cumplirlo. No, después en el tiempo, es decir, cobro este mes, ¿Cuántos cobro el años? mes que viene, cobro Y el otro eso mes. va a depender, Darío, no hay, digamos, la ley no establece No cómo establece se va tiempos. a pagar. Ajá. Eso lo van a establecer las Ellos, partes. las partes. Y cuando las partes no lo pueden establecer, lo va a establecer un juez. Perfecto. bien. Y me quedé con algo muy interesante que Sí. dijo esto de que ahora se valora también económicamente el tema del trabajo de ama de casa, que por ahí Exacto. años atrás ama de casa era No como existía. hasta prácticamente no existía. Sí. Ahora cambió eso. Sí, cambió también para el pedido de la cuota alimentaria, ¿sí? Ya hablaremos también de la cuota alimentaria, pero hoy se toma como un canon más fijo y se le pone un precio a quien se hace cargo de los niños. Hoy tiene un aporte económico, tiene un número. Claro. ¿eh? Perfecto. Ahora se visibilizan esas cuestiones que antes no existían, exactamente. Bueno, temas muy interesantes siempre, por cierto, que nos trae la doctora aquí en Mediodía 6 y fundamental, como decía Darío también, hacerse asesorar por un profesional o una profesional en este caso, porque por ahí hay muchas leyes, el tema de las leyes nos cuesta un poquito a todos, ¿no? Sí. Es un tema muy interesante, muy atrapante y quizás a veces nos perdemos cosas o derechos mismos por no saberlo, por no conocerlo. Es así, la importancia de asesorarse, sobre todo en esto, Gonzalo, que yo comento que hay un plazo. Es decir, si hoy te divorciaste hace un año, no pasó tanto tiempo, pero un año ya perdiste la oportunidad. Entonces, si estás en esta condición, también para la audiencia, te estás queriendo separar, porque también aplica a quienes están conviviendo, bueno, consultale a tu abogado de confianza si estás a tiempo de poder hacerlo. Desde la sentencia son 6 meses para adelante y desde la ruptura de la convivencia 6 meses, ¿sí? Solamente ese es el plazo, la ley es muy tajante en decir que luego de ese plazo se lo pierde. Perfecto, así que a no dejar pasar ese Exacto, tiempo, ese plazo. así es. Doctora, muchas gracias. Muy Gracias amable. a ustedes.